En Nochebuena, la directora ejecutiva Alexandra entró en el restaurante iluminado con luz dorada, llevando a Matilda de la mano. Su hija de 8 años agarraba un oso de peluche como si fuera un salvavidas. A su alrededor, los inversores reían tan fuerte que hacían temblar las lámparas de araña, pero Matilda solo veía cómo se movían sus bocas, sin entender el significado de sus palabras. Alexandra se agachó para consolarla, pero entonces la apartaron con un apretón de manos. Cuando se volvió, la silla junto a ella estaba vacía. Un hombre con uniforme de mantenimiento se arrodilló ante Matilda, moviendo las manos con lentitud y deliberación. Matilda se echó a reír de repente, un sonido que detuvo el corazón de Alexandra. Alexandra era la directora ejecutiva de un conglomerado financiero tecnológico que se encontraba en una encrucijada. La cena de inversión de esa noche lo decidiría todo. Si el acuerdo se cerraba, mantendría el control de su empresa. Si fracasaba, la junta la obligaría a dimitir y quizá la sustituiría por completo. Había construido este imperio con precisión milimétrica, navegando por salas de juntas donde la debilidad era sangre en el agua. Pero había una vulnerabilidad que nunca pudo ocultar del todo. Matilda Alexandra amaba a su hija con una intensidad feroz y protectora que a veces se sentía como un fracaso en sí mismo, porque el amor, había aprendido, no era lo mismo que la comprensión. Había contratado a los mejores terapeutas, comprado los audífonos más avanzados, programado cada cita con eficiencia militar. Dirigía la maternidad como un proyecto, marcando casillas, cumpliendo objetivos. Pero había una cosa que toda su competencia no podía comprar. Nunca había aprendido el lenguaje de su hija. Matilda era sorda desde que nació, navegando por un mundo que hablaba en frecuencias que ella no podía oír. A los 8 años había aprendido a leer el mundo a través de la vista. Observaba los labios formar palabras que tenía que descifrar. Veía cómo los ojos de la gente se deslizaban más allá de ella, incómodos con la diferencia. Se daba cuenta de que la atención de su madre siempre estaba dividida, siempre en otra parte, siempre en la siguiente crisis. Matilda era inteligente, sensible y profundamente consciente de que complicaba la vida de su madre. En salas llenas de gente importante, sabía que ella era el problema que no encajaba en el guión. Así que aprendió a hacerse pequeña, a desaparecer en los rincones, a abrazar su osito de peluche y esperar a que pasaran los momentos. Esa noche, Alexandra necesitaba que Matilda fuera perfecta, callada, invisible si era posible. Henry tenía 40 años. Era un trabajador de mantenimiento contratado al que habían llamado al restaurante para que se ocupara de los problemas eléctricos y del sistema de sonido en la noche más concurrida del año. Se movía por el mundo con la tranquila confianza de alguien que había dejado de intentar impresionar a nadie. Su uniforme de trabajo estaba limpio, pero gastado. Su cinturón de herramientas tenía un peso familiar en su cadera. Era hábil con las manos, bueno arreglando cosas que se rompían de formas que la mayoría de la gente nunca notaba. Había traído a su hijo porque la guardería estaba cerrada por las vacaciones. Finn, de 10 años, estaba sentado en una caja de herramientas en el pasillo trasero, coloreando un dibujo navideño mientras su padre trabajaba. El niño era maduro para su edad, moldeado por la ausencia de una madre y la presencia de un padre que le demostraba su amor con su presencia, no con regalos. Lo que distinguía a Henry esa noche, lo que lo hacía diferente de todas las demás personas en ese restaurante resplandeciente, era sencillo. Sabía lenguaje de signos, no el tipo performativo, aprendido en una clase de fin de semana, sino el tipo fluido y vivido que provenía de la necesidad, el tipo que significaba familia. Finn también lo sabía. Para padre e hijo, el lenguaje de signos era tan natural como respirar. Un lenguaje nacido de una época en la que las palabras les habían fallado y las manos tenían que hablar en su lugar. El restaurante estaba decorado para Navidad, como un escenario para privilegiados. Un árbol imponente brillaba cerca de la entrada, con adornos que reflejaban la luz de las lámparas de cristal. Las guirnaldas se enroscaban alrededor de las barandillas y se escuchaban versiones instrumentales suaves de villancicos.
lo suficientemente altas como para parecer elegantes. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, la nieve caía sobre las calles de Manhattan, amortiguando la ciudad hasta convertirla en algo casi pacífico. Alexandra entró con Matilda, ambas vestidas para la ocasión. Matilda llevaba un vestido de terciopelo y se cogía la mano desnuda, pero su expresión era la misma que tenía cuando se sentía abrumada. Alexandra apretó la mano de su hija, tratando de tranquilizarla, mientras su propio pulso latía con fuerza por la ansiedad previa a la negociación. Hillary, Hillary, la directora de Relaciones Públicas de la empresa, apareció junto a ellas con la suave eficiencia de alguien que orquesta una actuación. Se inclinó cerca del oído de Alexandra, con voz baja y urgente. Esta noche se trata del guión. Sonrisas, confianza, control. Después de 15 minutos de saludar a los inversores, podemos llevar a Matilda a una sala privada. Estará más cómoda y evitaremos cualquier interrupción. Las palabras estaban formuladas como una consideración, pero Alexandra captó el subtexto. Matilda era un riesgo, una variable que no se podía controlar, algo que había que manejar. A continuación llegó Corbin, un miembro senior de la junta directiva cuyo cabello plateado y traje a medida le daban un aire de autoridad distinguida. Pero Alexandra había aprendido a leer el cálculo que se escondía detrás de su sonrisa cortés. Miró a Matilda y luego volvió a mirar a Alexandra. Esta noche es crucial. Tenemos que proyectar estabilidad, unidad, sin sorpresas. No era exactamente una amenaza, pero tampoco dejaba de serlo. Alexandra asintió con la cabeza, sintiendo la familiar opresión en el pecho, la sensación de estar atrapada entre lo que quería hacer y lo que tenía que hacer. La mesa VIP estaba situada cerca de las ventanas, con la mejor vista del local. Los inversores ya estaban reuniendo a hombres y mujeres que tenían el poder de hacer o deshacer empresas con una sola decisión. Leon, el inversor clave, era un hombre de unos 60 años con ojos agudos e instintos aún más agudos. No soportaba a los necios y no invertía en debilidad. Matilda estaba sentada junto a su madre, pero la silla le parecía demasiado grande y la mesa demasiado alta. A su alrededor, los adultos hablaban rápidamente, reían a carcajadas, levantaban las copas y brindaban. Podía sentir las vibraciones de sus voces a través de la mesa, pero las palabras se le escapaban. Sus audífonos captaban un batiburrillo de ruidos de fondo, todos demasiado altos y sin sentido. Miró a su madre. Alexandra sonreía, asentía con la cabeza, estrechaba manos, pero sus ojos nunca se posaban en Matilda. No realmente, no de la forma que significara «te veo». Llegó un inversor y Alexandra se levantó para saludarlo, dejando a Matilda sola en un mar de ruido incomprensible. Los dedos de la niña se aferraron a su osito. Matilda había aprendido que, cuando el mundo se volvía demasiado abrumador, la solución era buscar un lugar más tranquilo, más pequeño. Así que, cuando nadie la miraba, cuando todos los adultos estaban ocupados realizando sus importantes rituales adultos, se deslizó de su silla y caminó hacia la parte trasera del restaurante. El pasillo cerca de la cocina era más oscuro, menos decorado. El personal de servicio pasaba con apresurada eficiencia, pero ninguno se detuvo a preguntarle a una niña bien vestida. Matilda encontró un lugar cerca de una puerta marcada como «mantenimiento» y se quedó allí de pie, sosteniendo su osito, dejando que la relativa tranquilidad calmara su corazón acelerado. Fue entonces cuando Henry la vio. Estaba revisando un panel de circuitos cuando se fijó en la pequeña figura que se encontraba indecisa en el pasillo de servicio. Era evidente que no debía estar allí, pero no parecía perdida. Parecía alguien que había elegido el exilio en lugar del caos. Henry se acercó lentamente, asegurándose de que ella pudiera verlo venir. Conocía las reglas sobre cómo acercarse al hijo de otra persona. Conocía los límites de su posición como trabajador de mantenimiento en un lugar como este, pero también sabía cómo se veía cuando alguien se estaba ahogando a plena vista. Se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos. No habló,
No le hizo preguntas que la obligaran a explicarse ante un desconocido. En cambio, se llevó la mano al corazón y le hizo un sencillo saludo con la mano. Hola. Matilda abrió mucho los ojos. Miró sus manos como si fueran un milagro. Por primera vez en toda la noche alguien hablaba su idioma. Ella le respondió con la mano, al principio con vacilación, buscando torpemente las formas con sus pequeñas manos. Luego, con más confianza, mientras Henry respondía con movimientos pacientes y claros. Finn se dio cuenta desde su lugar en la caja de herramientas. Saltó y se unió a su padre, haciendo señas a Matilda con la naturalidad de un niño que nunca había conocido otra cosa que no fuera la normalidad. Le preguntó si le gustaba el árbol de Navidad, si quería bastones de caramelo, preguntas sencillas formuladas con sencilla amabilidad. Matilda se rió. No era una risa fuerte, pero en el relativo silencio del pasillo era brillante, clara y espontánea. El tipo de risa que solo se produce cuando alguien se siente seguro. Alexandra se había dado la vuelta para buscar a su hija y, en cambio, descubrió que había desaparecido. El pánico se apoderó de su compostura profesional. Miró en el comedor, luego en la entrada y, finalmente, vio a Matilda al otro lado del pasillo con un hombre extraño. Alexandra caminó hacia ellos, con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo pulido, con su máscara de directora ejecutiva firmemente puesta. Pero al acercarse vio algo que la detuvo en seco. Matilda sonreía, no con la sonrisa educada y cautelosa que ofrecía a las cámaras y a los desconocidos. Era una sonrisa auténtica, de las que le arrugaban los ojos y la hacían parecer la niña que era. Y Alexandra, su madre, la persona que se suponía que la conocía mejor, no tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Se quedó fuera de la vista, observando a su hija comunicarse en un idioma que nunca se había molestado en aprender de verdad. Las manos de Henry se movían con gracia y precisión. Cada gesto era deliberado y claro. Finn se comunicaba con la rápida energía de la juventud, haciendo reír a Matilda, y Alexandra se dio cuenta con una claridad que le pareció desgarradora de que había estado tan ocupada gestionando la discapacidad de su hija que se había olvidado de conocerla tal y como era. Pensó en todas las negociaciones en salas de juntas que había dominado, en todos los acuerdos complejos que había gestionado, en todas las personas a las que había aprendido a leer, predecir y superar. Pero no podía leer las manos de su propia hija. Henry se dio cuenta de que Alexandra lo observaba. La miró a los ojos y le hizo un gesto lento y claro, sabiendo instintivamente que ella no lo entendería. Su expresión era amable pero sincera. Ella está bien. Solo necesitaba espacio. Alexandra adivinó el significado por el contexto y la expresión, pero no supo qué significaba ese gesto con la cabeza. Eso era lo que Matilda sentía todo el tiempo. Se dio cuenta de ese trabajo constante de traducción, de adivinar, de estar fuera del lenguaje que todos los demás daban por sentado. Hillary apareció, tirando de Alexandra por el codo. Su voz era baja y urgente. Leon está esperando. No podemos dejar que los asuntos personales descarrilen este acuerdo. Vuelve a la mesa. Durante años, Alexandra había obedecido esa lógica. Primero los negocios, primero la estabilidad, primero el control. Pero esa noche algo en ella se resistió. Espera, dijo, solo una palabra. Pero se sintió como si rompiera una cadena. Miró hacia atrás a Matilda, que seguía hablando con Henry y Finn. Sus manos se animaban y su expresión era abierta. Esa era su hija. No un problema que resolver, ni un riesgo que gestionar. Su hija. La interrupción vino de Otis, el gerente del restaurante, que se acercó a Henry con una irritación apenas disimulada. Había estado observando la interacción desde la distancia, preocupado por las infracciones del protocolo y las quejas de los VIP. Tienes que volver al trabajo, dijo Otis en voz baja pero firme. Esto no es apropiado. Henry se levantó lentamente, con actitud tranquila. La niña parecía abrumada. Solo me aseguraba de que estuviera bien. Eso no es tu trabajo. Por favor, vuelve a la zona de mantenimiento. Antes de que Henry pudiera responder, Corbin apareció, atraído por el alboroto. Su mirada recorrió la escena, fijándose en el uniforme de trabajo de Henry, la presencia de Matilda
y Alexandra de pie cerca. ¿Hay algún problema aquí? La voz de Corbin era suave, pero sus ojos eran fríos. ¿Por qué un trabajador de mantenimiento está interactuando con la hija del director general? La pregunta flotaba en el aire como una acusación. Varios invitados cercanos se volvieron para mirar, intuyendo que se trataba de un drama. Hillary aprovechó el momento para susurrarle a Alexandra: si alguien toma una foto, si esto se convierte en noticia, quedará fatal. Un hombre extraño con tu hija en una cena de negocios. Alexandra sintió que se le cerraba el corazón. Por un lado, el acuerdo con Leon, su reputación, su control de la empresa. Por otro, la primera sonrisa sincera de Matilda en toda la noche. Tomó una decisión. Alexandra dio un paso adelante, con voz clara y firme. Él estaba ayudando a mi hija. Le di mi permiso. La declaración cayó como una piedra en el agua. Corbin levantó ligeramente las cejas. Hillary parecía consternada. Otis parecía indeciso entre retroceder o redoblar la apuesta. Matilda notó la tensión. Su sonrisa se desvaneció y apretó el oso con más fuerza. Henry inmediatamente le hizo señas para tranquilizarla, asegurándole que todo estaba bien, que estaba a salvo. Finn se acercó a Matilda, creando un círculo protector. Corbin no lo dejó pasar. Alexandra, estás convirtiendo una cena de negocios en una escena emotiva. Estamos en medio de unas negociaciones. Alexandra lo miró a los ojos. Por primera vez, lo vio con claridad. No como un aliado, sino como un adversario. Soy consciente de ello, dijo en voz baja. El momento quedó en el aire sin resolver, mientras Alexandra acompañaba a Matilda de vuelta a la mesa. Pero algo había cambiado. Se había cruzado alguna línea. Apenas habían vuelto a sus asientos cuando el sistema de sonido del restaurante crepitó y se quedó en silencio. La música ambiental se interrumpió. Las luces parpadearon en el techo. Las conversaciones se detuvieron mientras la gente miraba a su alrededor, confundida. Un momento después, una gran pantalla destinada a las diapositivas de la presentación se quedó en negro. Otis apareció en la mesa, disculpándose profusamente ante Leon y los demás inversores. Problemas técnicos. Estaban trabajando en ello. Se resolvería en breve. Liam frunció el ceño y miró su reloj. Los demás inversores intercambiaron miradas. Su paciencia se estaba agotando. Corbin miró a Alexandra con una expresión cuidadosamente neutra, pero sus palabras fueron directas. Incluso esta noche las cosas se están desmoronando. ¿Estás segura de que tienes el control de esta situación? La implicación era clara. Si no podía manejar una simple cena, ¿cómo podría manejar una empresa? Matilda reaccionó mal a las luces parpadeantes y los altavoces crepitantes. Sus audífonos captaban la interferencia eléctrica, creando un doloroso bucle de retroalimentación. Se tapó los oídos con las manos, palideció y su respiración se volvió rápida y superficial. Alexandra se quedó paralizada, sin saber qué hacer más que abrazar a su hija. Pero la proximidad no detuvo el ruido, no solucionó el problema. Henry ya se estaba moviendo. No pidió permiso a Otis ni a nadie más. Simplemente se puso manos a la obra. Finn lo seguía con una linterna y guantes de trabajo. En el cuarto de servicio trasero, Henry abrió el cuadro eléctrico y vio inmediatamente el problema. Alguien había manipulado las conexiones. No se trataba de desgaste ni de daños accidentales. Alguien había aflojado deliberadamente los cables críticos lo suficiente como para provocar un fallo bajo carga. Vio huellas dactilares en el polvo del cuadro, huellas que no coincidían con el patrón de acceso normal para mantenimiento. Trabajando rápidamente, Henry puenteó las conexiones dañadas, sustituyó un fusible fundido y aisló el bucle de retroalimentación que causaba la interferencia en los altavoces. En cuestión de minutos, las luces se estabilizaron y el sistema de sonido volvió a funcionar. Regresó y encontró a Matilda todavía conmocionada, pero más tranquila. Se arrodilló y le hizo una seña. Todo arreglado. Ahora estás a salvo. Matilda, sin pensarlo, extendió la mano y le tomó la suya brevemente. El agradecimiento instintivo de la niña al adulto que había hecho que el miedo desapareciera. Alexandra observó el gesto
y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Este desconocido entendía a su hija mejor que ella. Cuando se reanudó la cena, Alexandra tomó una decisión. Le pidió en voz baja a un camarero que preparara una mesa más pequeña en un rincón más tranquilo del restaurante, cerca de las ventanas, pero lejos de la sección VIP principal. Luego se acercó a Legend y le pidió 10 minutos. ¿Algo más importante que nuestro acuerdo?, preguntó Leon con tono escéptico. Algo que te muestre quién soy en realidad, no quién pretendo ser, respondió Alexandra. Leon, intrigado a pesar suyo, asintió con la cabeza. Alexandra llevó a Matilda a la mesa más pequeña. Luego, en un movimiento que sorprendió a todos los presentes, se acercó a Henry. ¿Nos acompañarían usted y su hijo? Solo por 10 minutos, si usted está dispuesta, dudó Henry, mirando a su camarero en la sección VIP llena de gente vestida de gala. No estoy seguro de que sea apropiado, señora. Pero Matilda ya le estaba haciendo señas, pidiéndole que se quedara. Finn asentía con entusiasmo y Alexandra, por primera vez en toda la noche, parecía estar pidiendo algo que realmente quería, no algo que tuviera preparado. Henry aceptó. Los cuatro se sentaron en la pequeña mesa junto a la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo, convirtiendo la ciudad en algo más suave, más tranquilo. Adentro, por primera vez en toda la noche, Matilda se relajó. Finn empezó a contar historias con las manos, hablando de cómo él y su padre decoraban su pequeño árbol de Navidad, cómo hacían copos de nieve de papel y ensartaban palomitas de maíz. Hizo señas sobre Papá Noel y los renos y las galletas que siempre horneaban en Nochebuena. Matilda respondió con señas, sus movimientos cada vez más animados, más seguros. Les habló de su oso, de su colegio, de las cosas que le gustaban pero que rara vez podía compartir porque muy poca gente las entendía. Alexandra intentó seguirles, intentó participar. Sus gestos eran torpes, poco prácticos. Cometía errores que Matilda corregía con delicadeza. En un momento dado, Alexandra hizo un gesto al revés y Matilda se rió, no con crueldad, sino con la paciencia de un niño que enseña a un adulto. El sonido de esa risa, de ese perdón, casi rompió a Alexandra. Henry explicó por qué sabía lenguaje de signos. Les contó el accidente de Finn años atrás, una caída que le había dañado la audición durante meses. Durante ese tiempo, el lenguaje de signos había sido su única forma fiable de comunicarse. Henry lo había aprendido en las salas de espera de los hospitales y con videos de YouTube a las 2 de la madrugada. Desesperado por comunicarse con su hijo a través del silencio que se había instalado entre ellos. Había noches, dijo Henry, hablando en voz alta mientras movía las manos para que Matilda lo viera, en las que lo único que nos mantenía unidos era el hecho de que yo podía decirle que lo quería, aunque él no pudiera oírlo. Las manos pueden decir cosas que las voces a veces no pueden. Alexandra miró las manos de Henry, marcadas por cicatrices y manchadas de aceite por años de trabajo manual. Manos que habían aprendido la ternura por necesidad. Manos que habían construido un puente hacia su hijo cuando todo lo demás había fallado. Entonces Matilda hizo algo pequeño pero profundo. Colocó su osito de peluche en el regazo de Alexandra, un gesto de confianza, de invitación, de ofrecer a su madre la oportunidad de entrar en su mundo. Alexandra lo entendió. Sostuvo el osito con cuidado, como si fuera de cristal. Cuando Alexandra regresó a la mesa principal, Corbin ya había tendido su trampa. Había surgido otra crisis. Había desaparecido una memoria USB con documentos financieros necesarios para la presentación. Se llamó a seguridad. La zona VIP era un caos controlado. Hillary, intencionadamente o no, dirigió las sospechas hacia las zonas traseras. Alguien del equipo de mantenimiento estaba accediendo a los sistemas técnicos. Quizás deberíamos comprobar si faltaba algo más. Todas las miradas se dirigieron hacia el pasillo donde Henry había estado trabajando. George, el jefe de seguridad, se acercó a Henry con profesionalidad, disculpándose pero con firmeza. Señor, necesito revisar su bolsa de equipo. Es solo por protocolo. Finn se interpuso delante de su padre, protector y asustado. Matilda observaba desde el otro lado de la sala,
con las manos agarradas al borde de la mesa y la respiración acelerada. Alexandra se puso de pie. Basta. Él acaba de salvar esta cena. No ha hecho nada malo, pero Leon y los demás inversores estaban mirando y la imagen era terrible. George no tuvo más remedio que proceder con el registro, aunque eso humillara a Henry delante de todos. Otis ofreció disculpas a los invitados VIP, pero las disculpas en sí mismas se convirtieron en una acusación, pintando a Henry como el problema que había que manejar. Los ojos de Finn se llenaron de lágrimas. Agarró con fuerza la mano de su padre, tratando de ser valiente. Matilda no pudo soportarlo. Se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Delante de todos los inversores, todos los miembros de la junta, todas las personas que habían pasado la noche fingiendo que ella no existía, hizo señas. Sus manos se movían con claridad y precisión, formando palabras que la mayoría de las personas en la sala no podían entender. Él es bueno, me ayudó, es mi amigo. Pero los inversores no sabían lenguaje de señas. Veían a una niña haciendo gestos que no podían interpretar, y su incomodidad aumentaba. Alexandra sintió rabia y vergüenza ardiendo en su garganta. Rabia hacia sí misma por no entender a su propia hija. Vergüenza porque Matilda estaba hablando y nadie podía oírla. Se arrodilló junto a Matilda y le respondió con gestos imperfectos y vacilantes. Lo siento, debería haber aprendido esto hace años. Entonces Alexandra se volvió hacia Corbin y en sus ojos vio algo que confirmó su creciente sospecha. Parecía satisfecho. No preocupado, satisfecho. La mente de Henry estaba resolviendo el problema. El cuadro eléctrico había sido manipulado deliberadamente. Justo antes de la cena, ahora faltaba una memoria USB crucial en el momento exacto en que toda la atención se centraba en él. Era demasiado coordinado, demasiado conveniente. Recordó dónde había visto a Corbin años atrás, en un proyecto de construcción en el que Henry había sido culpado por un cableado defectuoso que resultó ser un sabotaje. El caso había sido archivado, pero Henry había perdido ese contrato y Corbin había estado allí, en segundo plano, como parte del equipo del cliente. Henry no tenía pruebas, pero tenía instinto. Y en ese momento, su instinto le gritaba. Alexandra decidió tomar el control de la única manera que sabía. Se plantó entre Leon y los inversores reunidos y hizo una declaración. Si invierten en mí, merecen ver quién soy cuando no estoy actuando. Merecen verme tomar una decisión. Leon arqueó una ceja. ¿Y qué decisión es esa? Dejar de fingir que mi hija es un problema que hay que ocultar. Defender a un buen hombre al que están convirtiendo en chivo expiatorio. Y descubrir quién es el verdadero responsable de los disturbios de esta noche. Era una apuesta arriesgada. Podría costarle todo. Pero, por primera vez en años, Alexandra se sentía ella misma. Henry dio un paso al frente. Señor, le dijo a George, antes de que termine de registrar mi bolso, ¿podríamos ver las imágenes de la cámara de seguridad del pasillo de hace 30 minutos? Cuando se cayó el sistema. Otis dudó. Leon intervino. Muestre las imágenes. A regañadientes, Otis accedió al sistema de seguridad desde una tableta. Las imágenes mostraban claramente el pasillo de servicio. Una persona con uniforme de camarero entró en la zona de mantenimiento antes de que llegara Henry. Los movimientos de la persona eran rápidos y deliberados. Accedió al cuadro eléctrico, realizó algunos ajustes y se marchó. Momentos después, la misma persona apareció cerca de la zona VIP, cerca de donde se guardaban los abrigos y los bolsos. La complexión, la forma de caminar y los gestos coincidían con los de alguien que estaba sentado a la mesa. Hillary palideció al reconocer a la figura. Era alguien a quien había contratado para ayudar a organizar los eventos de la noche. Corbin comenzó a hablar, tratando de desviar la atención. Se trata de un problema del personal del restaurante. No tiene nada que ver con la discusión sobre la inversión. Pero Henry no había terminado. Esa persona no solo manipuló el sistema eléctrico, también se acercó a la zona del guardarropa. Justo en el momento en que desapareció la memoria USB, Finn estaba prestando atención y sus agudos ojos se fijaron en detalles que los adultos pasaron por alto. Le hizo una seña a Matilda, quien a su vez se la hizo a Henry,
quien se lo dijo en voz alta a Alexandra. Su hijo dice que vio a Corbin tocar el bolsillo de un abrigo cerca de su silla hace unos 15 minutos. George revisó la zona de los abrigos. En el bolsillo de una chaqueta que pertenecía a uno de los socios de Corbin, encontró la memoria USB. La sala se quedó en silencio. La expresión de Corbin seguía siendo controlada, pero Alexandra vio el cálculo detrás de sus ojos. Estaba decidiendo si negar, desviar la atención o retirarse. Leyon no le dio la oportunidad. Un sabotaje deliberado no acaba accidentalmente en el bolsillo de alguien. Alexandra llevaba semanas preparándose para esta posibilidad. Sospechaba que Corbin estaba maniobrando para activar una cláusula que permitiría a la Junta sustituirla si el acuerdo de esta noche fracasaba. Había reunido pruebas discretamente a través de su abogado, William, que ahora se adelantó con la documentación. William presentó comunicaciones internas que demostraban que Corbin había estado coordinándose con los miembros de la Junta para crear las condiciones para la destitución de Alexandra. La crisis simulada de esa noche estaba destinada a ser la prueba definitiva de que ella había perdido el control. Hillary se derrumbó. La presión era demasiado fuerte y confesó que Corbin la había presionado para asegurarse de que la velada tuviera problemas de imagen que pudieran achacarse a la inestabilidad de Alexandra. El objetivo era sencillo: hacer que Alexandra pareciera incompetente, hacer que los inversores se retiraran, activar la cláusula de destitución, nombrar a Corbin director ejecutivo interino. Pero habían calculado mal. No esperaban que Alexandra eligiera a su hija en lugar del guión. No esperaban que un trabajador de mantenimiento encontrara las pruebas. No esperaban que Matilda hablara. Matilda se puso de pie y comenzó a firmar de nuevo. Esta vez, Alexandra no necesitó que Henry tradujera cada palabra. Entendía lo suficiente. Mamá, quiero que te quedes. Quiero que me veas. No soy un secreto. Las palabras pronunciadas en silencio tuvieron más peso que todo lo que se había dicho en voz alta durante toda la noche. Leon observó el intercambio. Cuando Matilda terminó, asintió lentamente, no con lástima, sino con respeto. Una directora ejecutiva que protege a su hija delante de los inversores es alguien a quien no se puede manipular fácilmente, dijo. Ese es el tipo de estabilidad en el que invierto. Después de la cena, las consecuencias se desarrollaron con rápida precisión. Corbin fue suspendido de la junta directiva, a la espera de una investigación completa sobre la mala conducta corporativa. Hillary fue despedida. Su carrera cuidadosamente construida se desmoronó por su propia decisión de permitir el sabotaje. Alexandra no ocultó lo que había sucedido. Emitió un comunicado en el que reconocía el intento de golpe y sus propios fracasos como madre, que había priorizado la imagen por encima de la conexión. Y lo que es más importante, se inscribió en clases de lengua de signos, no en un curso intensivo de fin de semana, sino en uno de verdad, en el que se comprometía a fondo. Practicaba todas las mañanas antes de ir al trabajo y todas las tardes después. Sus manos nunca serían tan fluidas como las de Henry o Finn's, pero serían sinceras. Creó una fundación para apoyar a los niños sordos y con problemas de audición, pero tuvo cuidado de no convertir a Matilda en la imagen de la misma. Su hija no era una mascota, era una niña. Henry recibió una disculpa formal de Otis y de la dirección del restaurante. Le ofrecieron un contrato a largo plazo con un mejor sueldo y un horario flexible. Pero lo que más le importaba a Henry era que no se trataba de caridad. Era un reconocimiento de su habilidad y su carácter. Alexandra le ofreció a Henry un puesto como consultor de accesibilidad para su empresa, ayudando a crear sistemas y espacios que funcionaran para todos. El horario era flexible, el sueldo era justo y, lo más importante, se basaba en el respeto mutuo, no en la gratitud o la lástima. 2 semanas después de Navidad, Alexandra invitó a Henry y Finn a una pequeña reunión en su casa. No era una cena de negocios, solo una cena. Los cuatro se sentaron en el salón de Alexandra, que era más sencillo y acogedor que la elegancia estéril del restaurante. Junto a la ventana había un modesto árbol de Navidad, decorado con una mezcla de adornos caros y copos de nieve de papel hechos a mano que Matilda y Finn habían creado juntos. Matilda se estiró y colgó un nuevo adorno en el árbol,
uno que ella misma había hecho. Era un diseño sencillo, dos manos que se acercaban entre sí, con los dedos casi tocándose. Alexandra se arrodilló junto a su hija y le hizo una seña lenta pero clara. Te quiero. Matilda le respondió con el lenguaje de signos y luego se acercó a Henry y Finn, reuniéndolos en un círculo. Los cuatro se quedaron juntos y Matilda les enseñó a todos un solo signo, una palabra que encerraba el peso de todo lo que había sucedido, de todo lo que había cambiado. Familia. Sus manos se movieron al unísono, hablando un lenguaje que no necesitaba sonido, solo presencia, solo conexión, solo la voluntad de aprender a superar el silencio y encontrarse unos a otros. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la ciudad, cubriéndolo todo de un blanco inmaculado. Adentro, bajo el cálido resplandor de las luces navideñas, cuatro personas que semanas atrás eran desconocidas, descubrieron lo que significaba verse verdaderamente unas a otras. No a través del prisma del poder, la posición o el rendimiento, sino a través del sencillo y profundo acto de aprender a hablar el idioma de los demás. El oso de Matilda estaba sentado en la repisa de la chimenea, velando por ellos, símbolo de lo que ella había necesitado durante tanto tiempo: seguridad, comprensión, hogar. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alexandra no pensaba en la próxima reunión, la próxima crisis, el próximo movimiento en el juego de ajedrez del poder corporativo. Pensaba en cómo se veían las manos de su hija cuando reía, en cómo se iluminaban los ojos de Finn cuando contaba historias, en cómo la paciencia de Henry había tendido un puente donde la competencia de Alexandra había fallado. Pensaba que a veces el idioma más importante era aquel que había que aprender desde cero, el que exigía ralentizar el ritmo, ser humilde, admitir que no lo sabías todo, el que no se hablaba con autoridad, sino con amor. Cuando se sentaron a cenar, Matilda le hizo una pregunta a su madre mediante signos. Alexandra no entendió todas las palabras, pero entendió lo suficiente. ¿Eres feliz?, le respondió Alexandra, con movimientos aún torpes, pero con un significado claro. Sí, estoy aprendiendo. Matilda sonrió, la misma sonrisa brillante y sincera que le había dedicado a Henry en aquel pasillo semanas atrás. La sonrisa que lo había cambiado todo. Y en esa sonrisa, Alexandra vio lo que se había estado perdiendo todo este tiempo. No una hija a la que había que controlar, sino una hija a la que simplemente había que ver. La conversación fluyó en dos idiomas, hablado y de señas, a veces superponiéndose, a veces por separado. No fue perfecto. Hubo malentendidos y correcciones y momentos de confusión, pero era real. Y lo real, Alexandra estaba aprendiendo, valía más que lo perfecto jamás podría valer. Cuando la velada tocaba a su fin y Finn empezó a bostezar, Henry se dispuso a marcharse. En la puerta, se volvió hacia Alexandra. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó Alexandra. Por dejarme ayudar. Mucha gente en tu situación no lo habría hecho. Alexandra negó con la cabeza. Ayudaste a mi hija cuando yo no pude. Soy yo quien debería darte las gracias. Henry sonrió. La sonrisa tranquila de alguien que entiende que algunos regalos no se pueden devolver, solo se pueden transmitir. Después de que se marcharan, Alexandra se sentó con Matilda en el sofá, con las luces del árbol de Navidad brillando suavemente. Matilda se acurrucó contra su madre, con el oso de peluche entre ellas. Alexandra le hizo señas a su hija en la penumbra, practicando las frases que había aprendido esa semana. Te veo, te oigo. Incluso cuando estás en silencio, te escucho. Los ojos de Matilda se cerraron, tranquila y segura. Durante 8 años, Alexandra había intentado llevar a Matilda a su mundo. El mundo de las reuniones de la junta directiva, los informes trimestrales y las imágenes cuidadosamente gestionadas. Pero esa noche comprendió que lo había estado haciendo al revés. El verdadero trabajo, el trabajo importante, era aprender a entrar en el mundo de Matilda, a encontrarse con su hija donde ella estaba, en el idioma que ella hablaba, en el silencio que en realidad no era silencio en absoluto. Era un mundo en el que las manos podían decir, te quiero, donde la comprensión era más valiosa que las palabras, donde la conexión no requería sonido,
solo regalos. Y mientras la nieve caía fuera y la ciudad se sumergía en la tranquilidad de la Nochebuena, Alexandra se hizo una promesa a sí misma y a su hija. Aprendería ese lenguaje, no solo los signos, sino la paciencia que había detrás de ellos. El escuchar, el ver, el estar plenamente presente en un momento en lugar de correr siempre hacia el siguiente. Aprendería a ser la madre que Matilda necesitaba, no la madre que ella creía que debía ser, y nunca más permitiría que nadie hiciera sentir a su hija como un secreto que había que ocultar. Matilda se movió en su sueño, su mano inconscientemente, haciendo una sola palabra: hogar. Alexandra besó la frente de su hija y le respondió con un gesto, aunque Matilda no pudiera verlo. Sí, cariño, estamos en casa. Y por primera vez en mucho tiempo,